Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Mega Man Battle Network. Ahora con Battle Network 3, secuela que salió a fines de 2002 en Japón y 2003 en Occidente. Salió para la Game Boy Advance, consola virtual de Wii U y eventualmente en más plataformas con el Mega Man Battle Network Legacy Collection, que se anunció mientras editaba el video de Battle Network 2. Antes de empezar, unas aclaraciones. Primero, estoy jugando una versión parcheada al español para esta reseña. Lo jugué en inglés hace años. Segundo, voy a spoilear todo el juego, porque siempre habrá gente que reclame por no avisar. Tercero, este fue el primer título de la franquicia en tener dos versiones, siguiendo el estilo de Pokémon, por alguna razón. Son prácticamente el mismo juego, pero con diferencias mínimas que explicaré a futuro. Para este video jugué la versión White, pero el gameplay en inglés que mostraré es de mi partida de la versión Blue que tengo de hace años. Finalmente, este es el tercero de una serie de videos que planeo hacer sobre la franquicia. Si no saben lo que es Mega Man Battle Network, les recomiendo ver mis videos anteriores para no ser redundante en ciertos temas. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Battle Network 3. Visualmente el juego es igual de pulido que Battle Network 2, usando varios sprites y animaciones, pero incluyeron sprites y animaciones nuevas, tanto en enemigos, personajes, escenarios, etc. No hay mucho que decir que no haya dicho en mi video de Battle Network 2. El soundtrack es bueno, creo está al nivel de Battle Network 2, con buenas canciones tanto en niveles como en combates. Pasemos a la trama. Resulta de que World 3 vuelve. De alguna forma Wily sobrevive a la explosión de su base en Battle Network 1. Al menos aparece desde el principio y le dan suficiente tiempo en pantalla, a diferencia de Ubihiro. Su plan es conseguir los 4 Tetra Codes, que están en ciertos lugares del país. Su meta es usarlos para despertar a Alpha, un ser virtual que fue el prototipo de lo que sería la Internet. Y debido a obtener una especie de instinto, controlaba y destruía cualquier aparato conectado a este, por ende lo sellaron. Esta entrega también expande el mundo del juego, no solo contándonos lo de Alpha, sino que también diciéndonos que su creador fue el abuelo de Lan, quien mantiene su conciencia en el mundo virtual como guardián, cuidando que nadie intentara despertar a Alpha. También nos cuentan el backstory de Buzz EXE, siendo el primer Navi autónomo y teniendo un programa que le permitía absorber datos y energía. Así fue como obtuvo el gran poder que tiene hoy en día. Él fue creado por el Dr. Cossack de este universo, y después del primer incidente con Alpha, pensaron que fue culpa de Buzz y lo intentaron eliminar, dejándole una marca permanente en el pecho. Al parecer fue Yamato Man quien lo hizo, al mostrarnos en el postgame que él era un soldado de élite de Psylab. Todo eso explica su odio hacia la humanidad. Cabe añadir que Cossack se ve en ocasiones durante el juego, por lo que no se siente que aparezca de la nada. También está el cómo se creó la Undernet, siendo obra de Psylab para contener el programa para detener a Alpha, pero al estar tan alejada de la net normal, empezaron ahí a hacer negocios ilícitos, etc. Hay mucha expansión de mundo en este título. La trama es igual o incluso más emocionante que la de Battle Network 2, con buena tensión como la parte del hospital. Conocemos a Mamoru, un chico con la misma enfermedad cardíaca que mató a Hub Hikari, hermano de Lan. Por ende forman una amistad con él y lo apoyan a seguir adelante.
y después atacan el hospital mientras Mamoru está en una operación, lo cual pone en riesgo su vida. Es genial al haber un montón de tensión. También cuando Mr. Match engaña a Lan para ayudarlo y casi matar a mucha gente en Scilab. No se siente forzado al engañar de buena manera a Lan. Sumado a la culpa enorme que tiene el protagonista, termina sintiéndose pésimo, hasta reencontrarse con Obihiro, quien revela que fue manipulado por Wily para crear Gospel. Él pasó por lo mismo que Lan, hizo algo terrible y busca enmendar sus acciones, cosa que Lan quiere hacer ahora. Funciona muy bien. El momento emotivo cuando Dex se muda, dejando a todos sus amigos atrás. La calidad de la escritura está por encima de la de Battle Network 2, no solo por cosas como estas, pero también al no tener momentos estúpidos. Excepto por esta parte. Esta escena nunca no va a darme risa. Pero a diferencia de su precuela, está hecha adrede y tiene un propósito. Quieren distraer al operador de Desertman al tener secuestrado al padre de Chaud. Ah, cierto, nos muestran un poco más de Chaud y su relación estricta con su padre, profundizando un poco en el personaje. Diablos, y ni siquiera he hablado del clímax y el final. Buzz trabaja con Wily siendo engañado, y al vencer a Alpha hay un muy buen momento donde Lan y Hop conocen los restos digitales de su abuelo. Luego, al tratar de escapar, son devorados por restos de Alpha, y Mega Man se sacrifica para que Lan escape, dejando un final agridulce y a un Lan muy triste, tratando de sobrellevar la pérdida. Está muy bien logrado. Claro, en la escena post-crédito se revela que Mega Man sobrevivió en una zona inaccesible y segura de Alpha. Battle Network 3 se siente como un final de la franquicia. Siento que hay otra trilogía después, pero quizás ese era el plan. Terminar aquí, pero les dijeron no, tenemos que hacer más Battle Network. Este juego tiene la mejor historia de la franquicia, fácil, pero no es perfecta. Tiene sus partes que podrían haberse hecho mejor, como el relleno de Bubbleman, los secuaces de Wily son meh, que Obihiro tuviera un poco más de participación, que aunque ves a adultos haciendo su trabajo y luchando contra World 3, sigue siendo absurdo que un niño sea quien los venza. En fin, para mí lo más tonto es que los Tetracodes, estas cosas súper importantes que son necesarios para revivir a Alpha, están en lugares como una escuela pública, un zoológico, ya saben, lugares donde cualquiera podría ir a buscarlos. Deberían estar sellados en una base militar o laboratorio ultra secreto. Como sea, es una buena historia bajo mi punto de vista. Sigue el gameplay. Es básicamente Battle Network 2, pero con ciertos cambios. Algunos chips no están, y otros nuevos. Mismo caso con los enemigos y un combate sólido como antes. Una cosa a mencionar es que Style Change sigue existiendo. Y tienes no solo los styles del juego anterior, menos Hop Style, pero tienes más styles también para más variedad. Bug para tener efectos random positivos y negativos, Ground para alterar los paneles del escenario y siendo exclusivo de la versión White, y Shadow para invencibilidad y esquivar ataques siendo exclusivo de la versión Blue. Al subir de nivel los styles obtienes más programas para el Navi Customizer. Ya no aumentas tu buster con power-ups, ahora usas esta grilla para colocar programas siguiendo ciertas reglas. Me gusta más porque da más opciones de customización e incentiva el probar y subir de nivel varios styles para obtener nuevas piezas a equipar. Hay un problema con esto, pero me lo guardaré para después. Los niveles siguen siendo buenos, con buenas áreas de internet siendo distintivas y fáciles de memorizar. Y las dungeons son divertidas también. La laptop del director con Flashman. Encontrar programas ocultos usando la luz. Cool. La del zoológico. Llevar el programa correcto al virus para poder avanzar. Está bien. El hospital. Consumir chips de fuego para quemar plantas. Es algo tediosa porque no solo debes grindear chips de fuego porque se consumen, pero debes equiparte programas en el Navi Customizer, el que te permite usar los chips para incinerar plantas
y uno para atraer chips de fuego y grindearlos. Sumado a que al igual que antes, un rango S no garantiza chips, C. No es mala, pero no la encuentro muy buena tampoco. Al menos puedes encontrar chips de fuego por ahí. Esta era mi queja con el Navi Customizer. Varias veces debes equiparte programas específicos para avanzar, como Press para poder abrirte paso por caminos pequeños, u otros para poder interactuar con navis en la Undernet, lo cual te hace abrir el programa, reequiparte todo y hacer espacio para los programas necesarios. Un inconveniente que hay que lidiar en el juego en ocasiones. Sigamos con las dungeons. Finalmente está el área final, donde hay que evadir esas cosas que si te alcanzan te devuelven a un punto en específico. Está bien, aunque es algo molesto. Están a la par con Battle Network 2, creo. Aunque también están las partes de Bubbleman y Flameman. Son recorrer áreas que ya conoces, pero con un extra algo molesto. Con Bubbleman es buscar a sus secuaces por la net usando el programa Press. Y con Flameman es apagar fuego en la internet, con el mismo programa que usaste en la dungeon del hospital. Excepto que al menos en el hospital tenías hartos virus de fuego para obtener chips y grindearlos. Con Flameman, si no tienes chips de agua, toca grindearlos en otra parte. Tanto les cuesta entender a Capcom que las partes donde recorres áreas ya visitadas, pero con mecánicas molestas, son usualmente las partes más débiles de estos juegos. Tienes partes de relleno como las misiones secundarias con Tora y las preliminares del torneo, pero no son tan paja como las licencias de Battle Network 2. De mis partes favoritas aquí es entrar en los ranked de los navis en la Undernet, encontrando y retando a los jefes para subir en el ranking. Luego está el postgame, quizás el mejor de toda la franquicia, la Secret Area, con viruses y jefes difíciles. Serenade, el Navi más poderoso de los ranked de la Undernet, que es de mis personajes favoritos, y Bass GS, que sobrevivió al parecer de ser absorbido por Alpha, y perdió la memoria, conveniente, y ahora solo busca pelea y poder. Por último, los Bugfrags. Si bien existían en Battle Network 2, estos los encontrabas por ahí. Aquí los obtienes en combate al matar enemigos dándole un golpe justo antes de que efectúen su ataque. Es cool al premiar la habilidad. Mi problema es que te dan la misma cantidad de Bugfrags, ya sea con enemigos fáciles o enemigos difíciles. Deberían variar según la dificultad del combate, creo yo. El juego sin duda mejora en ciertas áreas. Más opciones en combate, pese a haber partes aburridas, no son tan malas como la etapa de Freezeman en la entrega anterior. Más style change, pero se caen otras cosas, creo. La primera es, ¿por qué solo puedes guardar un style change? En Battle Network 2 no era así. Podías tener dos y cambiar de uno a otro fuera de las batallas. Esto creo le quita variedad al juego. Y el grindeo sigue siendo bastante. Toman muchos combates para obtener un style nuevo, y muchos más para subirlos de nivel. Son como 150 a 200 combates para subir un style al máximo, dependiendo de cuántos niveles tenga. Sí, eso es bastante si quieres experimentar con todos los styles. Luego, ok, en ciertas áreas no es tan roto como Battle Network 2 en cuanto a estrategias en combate se refiere, pero en otras lo es más. Aquí añadieron las categorías estándar, mega y giga chips. O sea, tienes chips muy OP, por ende cuentan como mega chips. Buen cambio, creo yo. Pero hay weas como Sanctuary y Step Cross que creo deberían ser mega chip. Es más, Sanctuary lo es desde Battle Network 4 en adelante. También no hay Program Advances tan rotos como Bodyguard, creo. Pero luego tienes cosas como los chips de Plantman, los Sensor, Triple Sonic Boom con la Variable Sword y Prisma son súper rotos. Aún puedes usar Area Grab varias veces para dejar a un enemigo encerrado en un solo panel, etc.
todos los Battle Network tienen estrategias rotas, pero aquí creo aún hay una que otra demasiado rota. Mi mayor queja con Battle Network 3 son algunos de sus jefes. Primero, se mantiene mi queja del juego anterior, donde la curva de dificultad de los jefes no está bien hecha. Pero aquí hay jefes derechamente mal hechos, creo yo. El peor es Beastman, a mi parecer. Es rápido, esquiva bastante, y su ataque donde elude un golpe y cae en tu área para dañarte, es demasiado rápido al punto de no darte el tiempo suficiente para reaccionar. Bubbleman es el otro. Debido a ser difícil de atacar no solo al quedarse al fondo, pero también por toda la mierda que spamea. Estos jefes no son los últimos de la aventura. Tienes otros como Plantman, Flashman, que creo son buenas peleas. Sí, como dije antes, hay estrategias rotas que puedes usar, pero eso ya es cuando tienes hartos chips y varias horas de juego. En la aventura, a ese punto cuando los enfrentas, no tienes los chips para eso. Así que tendrás que ganarles con lo que tienes, que como dije antes, es frustrante al no estar bien hechas bajo mi juicio. Las demás sí lo están. Demonios, Alpha creo es mi jefe final favorito en Battle Network. No es injusto, tiene un patrón, variedad de ataques, es difícil pero requiere estrategia, es cool. Serenade también es bueno. Es difícil si no conoces su estrategia, pero no lo es si estás preparado. Esquiva tus ataques a menos que los dejes sin espacio para moverse en vertical. Bass GS es básicamente Bass Deluxe del juego anterior, pero más difícil, y con un ataque nuevo. Sí, es súper difícil, pero es el jefe final del postgame, tiene que serlo, aparte de no sentirse injusto, a diferencia de Beastman y Bubbleman. He escuchado críticas a Drillman, sí, es molesto especialmente cuando rompe tus paneles impidiendo moverte, y golpearlo es un cacho, pero no creo sea malo porque hay formas de lidiar con él, es mejor que los mencionados anteriormente. Otra cosa a mencionar es el cambio de localizaciones de los jefes. Verán, usualmente enfrentas a un jefe en la historia y después tienes los restos de ese Navi para una pelea más fuerte en alguna parte de la internet. Y al vencer a esa versión, su forma más poderosa está en esa misma área de internet de forma random. ¿Por qué no es aquí el caso? Desertman está en área Beach, pero luego debes ir a la tele de la posada para su versión más poderosa. Luego tienes a Bubbleman, que aparte debes tener tu HP bajo para poder aparecer y enfrentarlo en su forma más poderosa. ¿Por qué el cambio en esta weá no era necesario? Es difícil de evaluar en el aspecto de que hay mejoras, sin duda hizo cosas mejores que Battle Network 2, pero en otras se cae. Al menos creo tienes un montón de contenido como los Navis Omega y obtener Gigachips de Navis versión 5. Y lo último a mencionar son las diferencias entre versiones. Tienes un style exclusivo en cada uno, los Gigachips, la pelea contra Mistman y Bowlman, y eso, no es mucho la verdad. Si recomendara una de las dos sería Blue porque prefiero a Bowlman que a Mistman en cuanto a combate se refiere. Y Folderback es el chip más roto de la franquicia entera, restaurando todos tus chips en combate y abriendo otra vez la barra de selección de chips. Sí, ya dije que habían cosas rotas aquí, ¿verdad? Por lo que creo a nivel de gameplay está al igual que su precuela. Así que, ¿cómo nos queda Mega Man Battle Network 3? Muy bueno, mejor que su precuela por poseer el mejor guión, creo yo. Pero creo podría haber sido un poco más pulido en ciertas áreas. Ciertos jefes, tener solo un style change a la vez, tener uno que otro relleno fome por ahí, etc. Eso sería todo por ahora. Descansamos un poco de la franquicia Battle Network porque el siguiente video será Monster Hunter Rise Sunbreak. Si jugaron Mega Man Battle Network 3, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.